Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jay Giraldo, perteneciente al grupo número 12 del curso de estática, perteneciente al programa de ingeniería civil. En el día de hoy le presentaré el segundo problema de la actividad número 1 del curso de estática, el cual consiste en el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones. Mi grupo está conformado por mi persona Jay Giraldo y pues mi compañera María José Cotes Villamizar. Bueno, profesor, expondré entonces el primer punto de la actividad estática, el cual nos pedía determinar las fuerzas de los elementos DG, DF y EG. Nos daban entonces gráficamente pues la armadura a diferentes cargas. Nos daban entonces que la armadura estaba soportada en dos apoyos, uno en A tipo pasador liso y uno en L con un rodillo. Tenemos entonces las reacciones para cada apoyo, dos reacciones para el pasador liso en A, una reacción para el rodillo en L y pues de las diferentes cargas mostradas. De igual manera nos presentaba entonces las distancias para las armaduras. Para el análisis de armaduras se hace pues generalmente el cálculo de las primeras de las reacciones para cada apoyo de la armadura. En este caso, para simplificar el problema, se hizo el cálculo de momento respecto al punto A para eliminar estas variables A, Y y A, X, y pues obtenemos que gráficamente, como se hace generalmente, los momentos positivos para aquellas fuerzas que tienden a girar el cuerpo en contra de la manecilla del reloj, sentido antihorario, como positivos, y pues las fuerzas que hagan tender a girar el cuerpo en sentido de la manecilla del reloj como negativos. Tenemos entonces que el único momento sería el de la fuerza LY a un brazo a una distancia de 48 pies respecto al punto A. El resto de fuerzas que se mostraba pues generaban un momento negativo y pues a sus respectivas distancias. Despejando LY finalmente nos queda que va a ser equivalente a 4.8 kilolibra fuerza. Para determinar entonces la reacción AY se hizo una suma de fuerzas. Se hizo una suma de fuerzas para toda la armadura. Desarrollando entonces la suma de fuerzas para toda la armadura, tenemos que, tomando a las fuerzas positivas, las que van en este sentido hacia arriba, e igualando a 0 por la condición de equilibrio, tenemos entonces la fuerza Y positiva más LY positiva menos 5 cargas de 100.6 kilolibra fuerza menos, aquí se me olvidó anotarlas, 2 cargas de 0.8 kilolibra fuerza. Despejando Y finalmente nos queda entonces que sería equivalente a 4.8 kilolibra fuerza. Luego determinamos la reacción en la componente X del pasador liso A, dándonos entonces una reacción de 0 kilolibra fuerza. Luego de haber calculado diferentes reacciones para la armadura, pasamos entonces a calcular las fuerzas de los elementos DF, DG y EG. Para el cálculo de la fuerza de estos elementos se hizo el uso del método de las secciones. Dividirla entonces la cercha, la armadura, precisamente de tal manera que pues cortara a DF, el elemento DF, el elemento DG y EG, pues para su posterior cálculo, para el cálculo de las fuerzas para cada elemento. Se tomó entonces para análisis la parte de las cerchas apoyada en el pasador liso A. Aquí se muestran entonces gráficamente las diferentes fuerzas que actúan sobre la armadura, 0.8 kilolibra fuerza, 1.6, 1.6, las reacciones que ya fueron calculadas y pues lo que nos pide determinar el problema, las diferentes fuerzas para elementos FDG, FEG y FFD. ¿Listo? Aquí se ve gráficamente entonces que el elemento FDG tiene un grado de inclinación respecto a la horizontal de un ángulo phi. Aquí entonces la fuerza FD tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal de un ángulo alfa y pues la fuerza EG tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal de un ángulo teta. Para el análisis de momentos, luego vamos a hacer pues los diferentes suma de momentos respecto al punto D, respecto al punto G y respecto al punto A. Se tuvo que calcular geométricamente entonces las diferentes distancias pues para determinar los brazos
para cada línea de acción de la fuerza. Pasamos entonces a hacer el análisis geométrico tomando entonces el triángulo formado entre el nodo DGF y pues los nodos EG, haciendo entonces un trazo auxiliar, prolongando entonces un segmento de recta de DE que considera pues AG, formando entonces un triángulo rectángulo de altura H y pues con un ángulo θ, un triángulo rectángulo con una altura H y pues un ángulo θ. Luego aquí entonces el segmento GF, que es equivalente a 6 metros, que el problema nos da a 6 metros, se dividió de tal manera que de G a D' hubiese una distancia X y pues por complemento la distancia de G' a F pues sería 6 menos X. Luego pues se determinó que aquí había un ángulo de inclinación phi, tal como se muestra acá, el ángulo de inclinación de la fuerza de G, y pues aquí se hizo un trazo auxiliar prolongando entonces este segmento de recta paralelo entonces a esta altura del triángulo DGF. Esta altura entonces sería equivalente a 8 metros, dado que el problema nos muestra que de E a G pues hay una distancia de 8 pies, disculpen, 8 metros no, 8 pies. Entonces esta altura vale 8 pies. Aquí básicamente este triángulo es equivalente a este triángulo. Y luego posteriormente para calcular entonces las diferentes incógnitas H y X, se calculó entonces mediante semejanza de triángulos. Planteando entonces la proporción, para calcular H tenemos que 4.5 es a H como 24 es a 8. H entonces sería equivalente a 1.5 pies. ¿Listo? Luego, para calcular la longitud X, se tuvo entonces la proporción 10.5 es a 6 menos X como 24 es a 8. Luego nos quedaría una ecuación lineal y al momento de despejar X nos quedaría entonces con una longitud de 2.5 pies. ¿Listo? 2.5 pies. Luego 6 menos X sería equivalente a 6 pies menos 2.5 pies y eso sería una longitud de 3.5 pies. Entonces, mediante proporción de triángulos, semejanza de triángulos, pues proporcionalidad de triángulos, semejanza de triángulos, obtenemos las diferentes medidas X y H. Esto nos permitirá más adelante para calcular entonces, como le mencioné anteriormente, los brazos para cada fuerza de cada elemento que se quiere calcular. Teniendo entonces estas medidas, podemos entonces calcular entonces pues las diferentes fuerzas para cada elemento. Primero entonces vamos a componer en su componente rectangular la fuerza EG. Para este caso solamente voy a componerlo en X, puesto que más adelante en la suma de momentos nos daremos cuenta pues, que su componente en Y no va a generar momento, no es necesario calcularlo. FEG en X sería equivalente a la fuerza FG por 8 sobre 8 cuadrada más 1.5 al cuadrado. ¿Cómo se obtiene esto? Recordemos entonces que para calcular aquí la magnitud de la componente en X de esta fuerza FG se tiene que es coseno. Entonces el coseno de este ángulo θ, que se ve acá, aquí en este triángulo, y pues de igual manera acá, sería equivalente entonces a cateto adyacente sería 8 sobre la hipotenusa. La hipotenusa se tiene entonces a sacar la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más h al cuadrado, donde h al cuadrado pues sería igual a 1.5 al cuadrado. Aquí se tiene entonces la razón. Luego vamos a analizar en el punto F cómo sería entonces la componente
la componente en X para esta fuerza de F. La fuerza de F en X se calculó como F de F, la fuerza en el elemento de F por 8 sobre, continuar el problema con un lápiz, sobre la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 3.5 al cuadrado. Aquí para relacionar entonces F de la fuerza de F en X, pues se tuvo que relacionar el coseno de este ángulo alfa. Este ángulo alfa pues está dentro del triángulo rectángulo que se muestra acá en la figura, y pues su coseno sería equivalente al cateto adyacente, que serían estos 8 metros, sería esta misma longitud, 8 metros, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa sería no más que estos 8 metros al cuadrado, la raíz cuadrada de estos 8 metros al cuadrado, más la distancia 6 menos x. Miren que aquí sería la distancia menos 6x, pero 6 menos x, perdón, sería equivalente a 3.5 pies, con lo cual pues 3.5 pies se quedaría al cuadrado. Entonces esta sería la fuerza del elemento de F pues en su componente X. Luego para la fuerza en X para el elemento F de G en X sería equivalente a la misma magnitud F de G por 8 sobre X al cuadrado, pero X al cuadrado es equivalente a ¿qué? X vale 2.5, sería 2.5 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Recordemos que estamos calculando entonces el ángulo de inclinación, o el coseno del ángulo de inclinación para este ángulo phi, el cual pues está comprendiendo este triángulo rectángulo de catetos X y pues 8 nuevamente. Es por eso que aquí se tiene como hipotenusa la raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Luego la componente de este elemento, de la fuerza de este elemento de G pero en Y, sería equivalente a la fuerza de G por 2.5 sobre 2.5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Porque para calcular la componente en Y de esta fuerza de este elemento F de G se usa el seno, y el seno de este ángulo pues está definido como cateto opuesto, es decir X, pero equivale 2.5 sobre su hipotenusa. 2.5 al cuadrado más 8 al cuadrado, y eso pues la raíz cuadrada. Teniendo entonces las diferentes componentes de cada fuerza, de cada elemento, pues procedemos a calcular la suma de momentos de manera estratégica, de tal manera que para calcular diferentes sumas de momentos, simplificar o eliminar del cálculo al menos dos fuerzas, para que quede entonces al menos una fuerza que se pueda calcular para alguno de los elementos. ¿Listo? Entonces, para calcular entonces la fuerza EG, se hizo la suma de momentos entonces respecto al punto D. Dado que aquí pasaría la fuerza FD, pasaría sobre este punto, con lo que no generaría momento, y pues de igual manera pasaría la fuerza del elemento de G tampoco, y pues tampoco no procedería momento. Entonces simplificarían el cálculo de estas dos fuerzas no van a actuar, no se va a tener en cuenta en el momento, y solamente quedaría entonces actuando esta fuerza del elemento EG. Descomponiendo vemos entonces que la componente Y de esta fuerza de G pasaría justamente sobre el punto D, con lo cual no generaría momento, y entonces solamente su componente de X generaría momento respecto al punto E. Entonces, calculando los momentos resultantes respecto al punto D, recordemos que tiene que ser igual a 0 para condición de equilibrio. Tomamos entonces como positivo al giro antihorario. Tenemos entonces que las diferentes fuerzas que se muestran en la figura generaría un momento positivo más 0.8 por 16
menos 4.8 por 16 menos la fuerza EG en su componente X, que sería equivalente a FEG por 8 sobre raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. Ahora pues su brazo, el brazo respecto a D sería equivalente a H, la altura H, esta altura H, más X. Esta altura H más X nos quedaría equivalente a 1.5 pies más 2.5 pies, quedando entonces a una altura de 4 pies, y es igual a 0. Despejando entonces nos quedaría que FEG sería equivalente a menos 13.02 kilolibra fuerza. Pues ya tenemos la primera fuerza para el elemento. Ya calculamos entonces la primera fuerza para el elemento EG. Luego vamos a calcular la fuerza del elemento DF haciendo la suma de momentos pues respecto al punto G. Haciendo entonces la suma de momentos respecto al punto G, tenemos entonces que el elemento de G pues no generaría momento dado que pasa por este punto, y entonces también el elemento de G tampoco generaría momento puesto que pasa por G. Entonces la única fuerza pues que generaría momento sería esta fuerza del elemento FD. Si descomponemos en su componente rectangular la fuerza de este elemento FD, obtendríamos que su componente en Y pues pasaría por G, no generaría momento, y solamente su componente en X pues generaría un momento. Calculando entonces los momentos respecto al punto G, tomando nuevamente como positivo aquellos momentos o aquellas fuerzas que hagan girar el cuerpo hacia el horario, tenemos entonces que la suma de momentos respecto a G sería igual a la fuerza de F por 8, ojo que esta es la componente en X, que sería equivalente a F de F por 8, sobre la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 3.5 al cuadrado, más 1.6 por 8, más 1.6 por 16, más 0.8 por 24, menos 4.8 por 24. Y como está en equilibrio, entonces la suma de momentos respecto al punto G es igual a 0. Despejando entonces finalmente nos queda que F de F, la fuerza del elemento de F, sería equivalente a 10.48 kilolibra fuerza. ¿Listo? Tenemos entonces la fuerza del elemento de F. Por último calcularemos entonces la fuerza del elemento de G. Para calcular entonces la fuerza del elemento de G, hacemos la suma de momentos respecto al apoyo A, respecto al nodo A. ¿Listo? Esto porque si hacemos el análisis de la fuerza, de la línea de acción de la fuerza FD, pues pasaría por A, no generaría momento, y pues EG pasaría por A y no generaría momento. Solamente nos quedaría entonces esta fuerza de G generando momento. Al momento de descomponerlas pues en sus componentes rectangulares, tal como se muestra acá, estas dos fuerzas, esta fuerza del elemento de G en X y la fuerza del elemento de G en Y, generarían pues un momento. Estas dos fuerzas generarían momento respecto al punto A. Planteando entonces la suma de momentos respecto al punto A, tomando nuevamente los momentos positivos para aquellas fuerzas que tienden a girar el cuerpo hacia sentido antihorario, igualando a 0 por condición de equilibrio, tenemos que sería equivalente a menos 1.6 por 8, menos 1.6 por 16, menos la fuerza de G
por 2.5 sobre raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos f de g por 8 sobre la raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado más 8 al cuadrado, y es igual a 0. Veamos entonces que las componentes de la fuerza del elemento de G en X y en Y, pues los dos producen un momento negativo respecto al punto A. Despejando finalmente, entonces nos queda que la fuerza de G sería equivalente a menos 3.35 kilolibras fuerza. Y así entonces hemos dado respuesta al problema número 1 de la actividad estática. Recordemos que para el cálculo de los momentos se toman los brazos como las distancias perpendiculares a la línea de acción de la fuerza. Es por eso que aquí pues se tomaron las diferentes distancias para cada fuerza mostrada. Y pues teniendo en cuenta que en los momentos pues el signo positivo o negativo del momento lo determina pues hacia dónde va a tender a girar el cuerpo. Entonces, nada más, profesor, espero que les haya sobrado el video y pues nos vemos en la próxima.